la clase de hoy es únicamente para eso. Usted diría. Yo diría. Es que tendría que ver como con saber cómo digamos, yo estuve leyendo, digamos que se me facilitó un poco la microeconomía por hacer una relación con mercadotecnia. Pero al momento, digamos, del examen, como en qué me tendría yo más que enfocar. En entender conceptos. Esa es la base del examen. El examen es entender conceptos. Pero esos conceptos es como ligar los conceptos hasta llegar al equilibrio o... No, eso es un ejemplo de qué es entender un concepto. ¿No? Si yo puedo entender cómo construye una curva de demanda, entonces entiendo curvas de indiferencia, entiendo cómo cambia el... Exactamente. Esa es la dinámica del examen, ¿no? ¿Y cómo demuestro yo que entiendo el concepto? Porque, bueno, sé expresar cómo se genera una curva de demanda. No tengo que poner la matemática, no tengo que estilizarlo formalmente, ¿no? Pero sí sé cómo se hace. Y tenemos que poner bueno, para hacer una gráfica, pero, digamos, ¿no? La construye tal cual como construimos nosotros la gráfica. Nada distinto a eso. Digamos, construirla o describirla, que tú pusieras. No, como nosotros hicimos algunas construcciones de los gráficos y trazábamos un buen ejemplo de eso, cómo generar una curva de demanda, ¿no? ¿Cómo se genera? Nosotros teníamos dos gráficas, ¿recuerdan? Para hacer eso. Es que no sé cómo usarlo, o sea, no sé qué es. Porque utilidad lo entiendo como en una acepción mucho más literal. El tope es útil porque meto pepinos ahí y los puedo traer a la escuela. Pero en esta parte económica siento que es como mucho más complejo el tema. Como más complejo, no sé cómo utilizarlo. O sea, no lo entiendo. Ok, ¿cuál es la definición de utilidad de la que estás partiendo? A ver. ¿Alguien tiene más a la mano? Sí, pero pues lo que vemos aquí, solo que no lo tenemos. Pues es que yo partiría de la definición del diccionario, como algo que sirve para algo. No, pero es que aquí no vamos a utilizar definición del diccionario, tienen que ser los que están para esta, porque recuerda que estamos creando un mundo nuevo, ¿sí? Pues es la medida de satisfacción. ¿Perdón? Lo encuentro como la medida de satisfacción. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que entonces...? Pero ¿en qué parte del libro lo están? Es que no lo tengo aquí a la mano, no tengo mi computadora. Y no sacaste el concepto. No pude traer mi computadora, lo tenía. No, pero en tus notas, ¿no sacaste el concepto? No lo encuentro. Sí, tengo funciones de utilidad, que es la representación de las preferencias de los agentes. Que eligen de un conjunto de posibilidades en función a un valor, número de utilidad. Exacto. Y es que la utilidad lo que hace es, imagínate, las preferencias es algo muy complejo, ¿no? Porque realmente es expresar cuáles son tus deseos. Y eso es muy complejo. Entonces lo que se hace es se parametriza, o sea, lo conviertes en un número que represente esas preferencias, para simplificar. Así como cuando nosotros, y lo digo porque justo vengo de migración, no nos pueden tener, o sea, es muy difícil que migración tenga tu cama,
¿no? Porque eso implicaría que no lo tendrías tú. ¿Qué hacen? ¿Te gusta? No, te toman una foto. Ah, Y entonces la foto es una simplificación de tu cara. La representa, pero no es tu cara, es la cara la tienes tú, ¿no? Las preferencias son eso. La preferencia es el deseo, realmente, lo que tú quieres. Y la utilidad es la foto de las preferencias. Es una representación de esas preferencias. Que te sirve como para poder simplificarlo, ¿no? Porque evidentemente la cara de nosotros tiene 3 dimensiones, está viva, la foto no, la foto es estática. Pero es útil, porque con la foto tú ves, identificas a la persona, ¿no? Es más o menos esa es la relación entre utilidad y preferencia. Eso es una representación. Las representaciones pierden información, como pierde la información la foto también. Pero tiene un nivel de pragmatismo que te permite simplificarlo a un número. Ese número es el que luego se expresa, cuando esto decide abrir, se expresa en las curvas de indiferencia. Es por ahí que va. Pero sí les recomiendo mucho que no utilices, por ejemplo, el diccionario para buscar algunos conceptos que están aquí, porque aquí son definiciones muy particulares, ¿no? Una cosa que es lo más, yo creo, y lo que a mí más me chocó y no me gustó de este modelo, es que es una representación también del mundo que pierde información, pero una representación muy simplista, para mí, ¿no? Que quiere de alguna manera, con muy pocos elementos, representar un mundo que es muy diverso. Entonces, para poder lograr esa representación, necesita crear conceptos que son muy propios y que no te va a servir un diccionario general para poder definirlo. Tienes que buscar o en este libro o en algún otro. ¿Sí? Más cosas. Sí. Okay. En el tema de producción y costos, Okay. Tengo una duda en cuanto a la relación entre el capital y la producción que determinan las isocuantas. En la diapositiva tú tenías tres isocuantas. Entonces, por ejemplo, entre las tres, ya ves que marcaste primero tres ¿Es esta? curvas. Ajá. Luego, pero tienes otra gráfica donde había tres gráficas. ¿Esta? Ah, esa. Mi duda es en cuanto a cómo identificar la racionalidad, o bueno, que determine la isocuanta que es la correcta. Bueno, la que no. se va a privilegiar. Esto viene dado, o sea, la isocuanta también es una representación de la producción, ¿no? De alguna forma. Que lo que marca son los distintos niveles de producción, de cantidad de producción. La diferencia entre estas tres son cómo se dan los rendimientos de escala, si son constantes, crecientes o decrecientes, ¿sí? Estos son los constantes, los crecientes y los decrecientes. Así están ordenados, por ejemplo. Pero no es que uno privilegie a uno sobre otro, sino que dependiendo del tipo de tecnología que uno tiene, puede tener distintos tipos de rendimiento de escala. Entonces viene dado, ¿sí? Y lo que se muestra aquí es una diferenciación de los distintos tipos de tecnología y su impacto en la producción. Eso es lo que quiere mostrar esta diferencia en rendimientos. ¿Sí? Pero no lo determinas tú o no lo prefieres tú, sino que depende de cómo está organizado tu proceso. Y entonces en la gráfica del medio, la curva, la primera, bueno, la que está más alejada de Becker, está
es la que se disocia con la cantidad y la producción. Las isocuantas son las azules. Ah, Todas las azules son las isocuantas. Esa es la curva de interés, ¿no? Y lo otro que nosotros estamos marcando aquí es para entender cuál es la relación entre los factores de producción y la cantidad del producto, que es lo que está sobre los ejes. ¿Sí? Entonces, viendo los valores, aquí con los ejemplos que son numéricos, podemos determinar si son constantes, crecientes o decrecientes. Constantes, ¿qué significa? Rendimientos constantes. lo que se invierte es lo mismo que se obtiene. Ajá, la proporción se mantiene. Eso es, ¿no? Si yo aumento en X mis factores, mi producción aumenta en X. Eso es. Si son crecientes, ¿qué significa? A lo mejor aumentas en X, algún factor de la producción de 2X. Exactamente, por ejemplo. ¿Cómo, perdón, Cris? Que a lo mejor aumentas alguno de los factores en X, pero la producción va a ser a lo mejor 2X o 3X, es decir, no es... No es la misma proporción, es una proporción mayor, ¿no? Y aquí, en los decrecientes, ¿cómo se cuento? Igual, aumentas y obviamente la producción va a aumentar, pero no al mismo ritmo. No al mismo ritmo, exactamente. Sé que aumentas X, la producción aumenta en 0,5 veces, ¿no? Por ejemplo, un factor menor. Entonces aquí la producción aumenta 1 a 1, aquí la producción aumenta en un factor mayor a 1 y aquí en uno menor a 1. ¿Sí? Esa es la diferencia entre cada uno. Y eso depende de la tecnología que tú tengas incorporada en el proceso productivo. Es lo que tú ves. Entonces, por ejemplo, en el examen, una pregunta tipo sería: estos son los rendimientos de escala constantes, crecientes y decrecientes, ¿no? Explique qué es un rendimiento de escala, qué significa que sean constantes, crecientes y decrecientes, y cómo eso se puede observar en la gráfica. Que no es nada distinto a lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pero jamás sería pedirles demuestre cuál es la ecuación de las isocuantas, ¿no? Que también se puede hacer, ¿no? Con una Cobb-Douglas se puede hacer, dependiendo de los coeficientes alfa y beta de la Cobb-Douglas. ¿Sí? Entonces, claro, ese nivel de abstracción y de formalización matemática que sería, se puede pedir, desde la Cobb-Douglas, muestre usted cómo varían las distintas de acuerdo a los rendimientos de escala. La Cobb-Douglas está bien, es nada complejo. Es la de cantidad igual a... Esta es la Cobb-Douglas. Ajá, A más B igual a 1, A más B mayor a 1, A más B, alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta, 1 mayor a 1 y menor a 1. Y con esta ecuación, pedirles que ustedes deduzcan lo que sí, ¿no? Pero eso, por ejemplo, estaría más allá de lo que vamos a obtener en el examen. Aunque es importante e idealmente deberíamos llegar allá en el tiempo que tenemos remontado. Entonces, más que enfocarnos en esto, que no se va a pedir, sí se puede poner, por ejemplo, estas gráficas y pedir una explicación detallada y clara de cómo esto está funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender que la respuesta sea correcta o no sea incorrecta? Pues de la claridad, de la estructura de lo que están planteando y de que efectivamente conozcan bien cómo son los conceptos, ¿no? De qué depende, primero, qué es una isocuanta, qué mide, cuáles son los factores de producción y de qué depende efectivamente que sean constantes, crecientes o decrecientes. ¿Cómo eso se incorpora? ¿Qué efectos tiene eso para la planificación de los factores de producción? Esa es una pregunta tipo examen.
pero no la demostración. La demostración no es una pregunta tipo. Solamente sería partir de la gráfica que lo establezca. Partir de la gráfica, claro, pero de nuevo, hay que sobre todo construir la argumentación de que estoy entendiendo los conceptos, de que sé que es un rendimiento de escala. ¿No? Ese es el primero. Para esto, quiero explicar esto. Lo primero que tengo que entender es qué es un rendimiento de escala. ¿Cuál es la relación entre rendimiento de escala y tecnología? Y luego, ¿cuáles son los tres tipos de rendimientos de escala? Constantes, crecientes y decrecientes. ¿Qué significan esos rendimientos de escala en términos de los factores y de la cantidad de producto que estoy generando? ¿Cómo cambia en cada uno de los casos? ¿No? Y luego, ¿qué implicaciones tiene, por tanto, la tecnología dentro de la cantidad de productos? Por ejemplo, alguna argumentación clara, bien estructurada, de cómo funciona esto. Todo detalle que pueda dar siempre me va a ayudar, ¿no? Pero eso sí es una pregunta de tipo. Más cosas. Bueno, es que los rendimientos son muy grandes de los factores, o supongo de los costos de calidad, ¿no? También nos puede ver de los costos, pero aquí nos interesa más, digamos, si quieres más información para traer al examen, sí la puedes incluir, ¿sí? Nosotros lo que estamos poniendo como base es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Y como esa aproximación no la tratamos, por ejemplo, bueno, no es requisito. Tenemos una alternativa para explicarlo desde aquí, ¿sí? Ese es mi punto. Pero sí, quien tenga más información, claro que lo puede utilizar, ¿no? Y de nuevo, lo que necesitamos es argumentación y que los conceptos estén bastante claros. Otra pregunta que puede ser un poquito más tricky. ¿Cuál es la diferencia entre rendimientos de escala y rendimientos decrecientes? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre rendimientos a escala y rendimientos decrecientes? Pero los decrecientes solamente es un factor, ¿no? Y escala es un factor. Por ejemplo, pero digamos, hay más cosas, ¿no? Los rendimientos decrecientes realmente están asociados a una tasa, ¿no?, de obtención de mayor producto por incremento de un factor de producción en el corto plazo. ¿No? Mientras que los otros es una combinación de tecnologías que tengo dentro del proceso productivo, lo que me determina cómo ambos factores inciden sobre el producto. Pero son dos cosas distintas, ¿sí? Una es una tasa de cambio de un factor, tal cual como decía el compañero, en el corto plazo, una tasa de cambio, y esto es una relación. Yo tendría que, con claridad, poder explicar cuál es la diferencia entre, entre los rendimientos decrecientes y los rendimientos de escala. Ahí también tiene que ver algo la parte del plazo en el que se están midiendo, porque unos es a corto plazo. Uno está a corto plazo, sí. Y aquí no estamos hablando de corto plazo. Ahí no estamos hablando del tiempo. No. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa argumentación yo la incluiría dentro de eso. Pregunta típica, describe el rendimiento de escala, cómo funciona. Parte 2, ¿cuál es la diferencia con los rendimientos de decrecientes? Eso es una pregunta. Otra pregunta típica. ¿Sabe?
Otra pregunta típica de examen. Explique cuáles son las relaciones entre las curvas de costo medio en el corto plazo y las curvas de costo medio en el largo plazo. ¿Cuál es la relación? No, es la envolvente. Que la envolvente porque tal cual la se envuelve, ¿no? O sea, que lo mismo. Sí, la es esta. ¿No? Entonces, una pregunta de examen si puede ser ¿cómo se construyen las curvas de corto plazo? Y luego, ¿cómo se relacionan? La lámpara ya no mucho. ¿Cómo se relacionan con las curvas de largo plazo? Costo medio de largo plazo. ¿Cuál es la relación que existe entre ellas? Para eso, de nuevo, no tengo que hacer una demostración matemática ni una formalización, pero sí tengo que entender cómo funciona esta gráfica. ¿No? Primero, ¿qué son las curvas? ¿Cuáles son las distintas descomposiciones de cada una de las curvas? ¿Sí? Y cómo están relacionadas entre ellas. Entonces hago la descripción gráfica y luego digo también, hago una descripción conceptual. Bueno, ¿por qué es la envolvente? Porque son la envolvente, estos puntos que están aquí son los puntos tangenciales donde yo realmente puedo tener el mayor comportamiento optimizador. ¿Sí? Es lo que más me conviene hacer. Y lo desarrollo. Y entonces explico bien cómo esto está aquí. Es claro. Esa es una pregunta de examen. Pero no lleva ninguna formulita matemática. Pero sí tiene un razonamiento abstracto. Sí. Y ese razonamiento yo tengo que lograr explicar. ¿Sí? Esa es una pregunta de examen. La del excedente del consumidor y la del excedente del productor es una pregunta de examen, tal cual. ¿Tampoco no? ¿No? ¿Cómo funciona el excedente del productor y cómo el excedente del consumidor? Pregunta que si no hemos trabajado bien, pues pasa lo que pasó en la otra clase, que todos... Y hay que entender bien cómo funciona, ¿no? ¿Cómo voy yo barriendo ese excedente? Porque yo podría... Yo necesito entender cómo ese excedente se construye, que fue parte de lo que vimos en la clase pasada. Una pregunta de examen si puede ser: ¿cómo se logra que los mercados estén en equilibrio? ¿Qué relación tiene eso con el bienestar social? Explicado a través del excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Cómo se alcanza estos excedentes? ¿Se alcanzan así o se alcanzan así? Así. ¿No? ¿Cómo voy construyendo yo este excedente? ¿Cómo me lo voy ganando? Entonces, ¿qué significa este encuentro entre la demanda y la oferta en términos de equilibrio y bienestar social? ¿Qué significa eso? Y explicado a través de cuáles son los beneficios para los consumidores y los beneficios para los productores. Esa es una pregunta de examen. ¿Y cuáles son las cantidades y los precios que se estarían vendiendo o que se estarían trabajando cuando esta situación se da? ¿Qué significa el equilibrio para el bienestar social y el beneficio para el productor y el consumidor? En términos de beneficio para el consumidor. Porque el excedente del consumidor y el excedente del productor se maximizan cuando se logra el mercado en equilibrio. Ambos excedentes se maximizan. Y por eso es que se plantea que hay un mayor nivel de bienestar social. Porque tanto los que ofertan como los que consumen, pues, están en la mejor posición posible. Otra pregunta de examen sería: ¿cómo se construyen las curvas de oferta? ¿Cómo se construyen las curvas de oferta? De oferta. ¿No?
Esa es una pregunta de examen. Entonces, ya nosotros vimos cómo se construyó la curva de oferta. Tomábamos este trocito de la curva de costos marginales, ¿se acuerdan? La que estaba por encima de los costos variables para cada una de las empresas. De forma individual es eso, y de forma agregada es la suma de todas las cantidades que las distintas empresas pueden estar ofertando a los distintos precios. Eso es así se construye la curva de oferta. Entonces, si yo quiero explicar eso, necesito partir de aquí, ¿sí? Y de ahí digo, bueno, eso es para una empresa. Para todas las empresas es así. Y aquí la mejor forma de ver. No hay que demostrarlo matemáticamente. Simplemente hay que mostrar. A ver, más preguntas. ¿Qué dudas hay? Lo primero, ya va quedando claro cuál va a ser la estrategia del examen, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Entonces, para el examen sí hay que saber. No les he averiguado todavía si puede ser el libro abierto o no. No, no lo sé. Vamos a ver. Pero bueno, para el examen sí hay que entender los conceptos. Que si yo entiendo que la curva de oferta se construye sumando las cantidades a los distintos precios de cada una de las empresas, yo entiendo bien el concepto. Y eso es fácil de representar ya en una grafiquita, porque esta grafiquita no es nada bien sencillo. Pero lo principal es entender de qué está construido esto y esto de dónde viene. ¿No? Esa es una articulación de conceptos de una forma clara, pero que me permite entender bien cómo se ve, ¿no? Entonces tengo que argumentarlo bien y explicarlo. Tengo una duda. Sí. A corto plazo se construye así, ¿no? Porque por el tiempo es un factor que puede a lo mejor cambiarse. A largo plazo, entonces, es que busca llegar al equilibrio, ¿no? O una curva. Las curvas ¿qué dices? Las de... O sea, un mercado a largo plazo, una curva, una oferta. La diferencia entre el corto y el largo plazo. En esto de la oferta, ¿cómo es que se diferenciaría? ¿Es nada más que quiere buscar el equilibrio? No, a ver, ahí es otro tipo de relación. Para el largo plazo, tú también tienes la misma estructura que tienes para el corto plazo, ¿sí? De las curvas de costos. Y también puedes determinar tus costos marginales para el largo plazo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos la misma estructura, pero en lugar de una S tenemos una L. En lugar de Chevron es blanco. Pero es la misma estructura. Porque ¿dónde están en estas curvas? ¿Dónde está el corto plazo? ¿Cómo? No, las curvas de corto plazo ahí ¿dónde están? ¿Dónde están? De corto plazo, aquí. ¿Dónde están las curvas de corto plazo? No, ahí abajo en la roja posición y luego se va a pasar ahí. Las curvas de corto plazo Entre están todas una y así. otra. Porque Porque son envolventes. ajá, y la envolvente son los puntos de la foto. Exacto. Las curvas de corto plazo están ahí. Sí está. Cada curva de corto plazo tiene su curva de costos marginales. ¿Sí? Cada una de las curvas. Lo que pasa es que en el largo plazo ya tú tomas una decisión
de cuál es la curva de costo marginal que más te conviene considerando que lo puedes hacer. Y entonces es esta. ¿Sí? Entonces funcionan bajo la misma lógica. La diferencia es que en el largo plazo tengo mayor libertad para decidir, ¿no? Y por tanto, perdón, porque puedo cambiar. Entonces, por tanto, como tengo más libertad para decidir, puedo ser mucho más eficiente, que es la relación que estaba buscando, creo, ¿no? Y entonces, cuando soy más eficiente, sucede que esta intersección coincide con el precio de equilibrio a largo plazo. Esa es la relación entre estas cosas. Y eso también sería una pregunta de examen, ¿no? Te doy la red, ¿no? Esta es precisa. Ya. Ya está. ¿Qué más? Hay preguntas también que pueden venir de cómo se definen los supuestos del modelo, los grandes supuestos de la economía neoclásica, ¿no? Que son también los psicológicos. Eso. Y una preguntita, por ejemplo, ¿qué pasaría si el agente no fuese maximizador? Si no fuese un agente que busca la satisfacción, ¿cómo se dice la satisfacción? Pues se acabarían los recursos, ¿no? ¿Cómo? Se acabarían los recursos porque no generarían las propiedades. Porque entonces durarían más. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se van a pagar los recursos si no se están explotando al máximo? Porque no prevés ni en la oferta ni en la demanda. Y entonces nada más los explotas así. No, porque la satisfacción quiere decir que no necesariamente vas a buscar una explotación que se hace al máximo, ¿no? Sino que vas a trabajar, por ejemplo, en un rango. Ahí estarían así. No, estarías en un rango, o sea, no lo podrías determinar. Y el gran problema de no poder determinarlo es que fíjense que cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para construir las curvas de demanda. Esa visión del máximo está presente en cada uno de esos conceptos, ¿no? Si yo quisiera ilustrar qué pasa si el máximo no está, yo podría decir, por ejemplo, no puedo construir una curva de demanda bajo estos parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque la curva de demanda lo que dice es, estas líneas son los distintos precios, ¿sí? Las distintas relaciones que yo tengo entre el bien 2 y el bien 1, ¿sí? Para yo entender cuáles son las cantidades que yo voy a consumir de esos bienes, yo siempre busco el punto máximo, que es la tangente, ¿sí? Y de unir todos esos puntos máximos, yo saco mi price consumption path y determino de estas relaciones, de esta y de esta relación, determino los precios, y de estos puntos determino las cantidades. Con esos precios y esas cantidades yo hago mis curvas de demanda, pero todo sale de que yo puedo determinar aquí estos puntos, ¿sí? ¿Cuáles son? Estos, que son las tangentes, porque la tangente es una representación de esta maximización. Es buscar lo máximo que yo puedo, es justo como estoy tocando, en el punto máximo. Esa era la premisa, ¿se acuerdan? Siempre que nosotros nos estábamos acercando a algo era, bueno, ¿cuál es el punto más bajo o el punto más alto? O lo más lejos que puedo llegar. Más bajo si estoy en costos, más alto si estoy buscando beneficios. Estoy pensando en la curva, ¿no?
que dos formas de maximizar es estando más mejor o menos mejor. ¿Sí? Entonces, claro, si ya no es ese punto máximo, sino la gente está más o menos satisfecha, pues te puede pasar que no sea necesariamente esta, que sea otra que esté por aquí, otra que esté por aquí, y entonces determinar el punto es más difícil, porque ya no lo puedes determinar como un punto, sino es un rango. Y ya para hacer la curva, pues la curva no sería realmente una curva de puntos, sino sería una curva de rango. ¿No? De los distintos tamaños de precios, con las distintas cantidades de curva de rango. Y eso porque no es maximizado. Hay otras formas que podemos expresar esto también, pero no únicamente desde la demanda, también lo podemos hacer con la producción, ¿no? Que pasa lo mismo. Pero eso no tiene una demostración matemática, pero sí implica entender bien cuáles son las repercusiones de estos supuestos del modelo. ¿Cuál es la repercusión de esta maximización? Que es uno de los fundamentos más fuertes que hay en esta visión de la economía. Entonces entiendo el concepto, no tengo que entender la matemática que está detrás, pero sí entiendo los conceptos y sé cómo paso de esto a esto. O sea, sé cómo paso de aquí, de la cinta de precio de consumo a la curva de la. Y puedo reflexionar acerca de ello. Yo creo que las 20 horas que dura el examen sí les da chance. No sé. ¿Cuánto va a durar eso? Creo que 2 horas. ¿Qué será? ¿Como 10 preguntas o como 3? No, eran como 5 preguntas, me parece. Bueno, pero cada pregunta, de las 5 tienes que responder. Cada pregunta tiene como 3 preguntas más. Como 10 meses, ¿no? No tiene como. No es un examen largo. O sea, es que lo más importante del examen, de nuevo, es demostrar los conceptos y tener. ¿Perdón? Que entiendes el concepto. Y que puedes argumentar alrededor del concepto. Ese es el punto del examen. Porque al final, cuando vayamos a la maestría, y se los digo porque yo doy microeconomía 1 y 2, muchas de estas cosas son únicamente el punto de partida para que podamos plantear una discusión crítica de estas cosas y alternativas a ellos, ¿no? Entonces, para esa microeconomía 1, lo que se busca es entender las alternativas conceptuales a la microeconomía neoclásica. ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras formas de configurar el mundo tenemos que también muestran relaciones económicas y que no partan de estos supuestos? Entonces, para eso es necesario entender bien estos conceptos, ¿no? Porque esta es nuestra referencia base con la que vamos a ir luego a discutir. Y por eso es que lo importante del examen es entender cuál es el nivel de comprensión que tienen ustedes de esos conceptos, ¿no? Bueno, una muestra, porque el examen también es una representación, ¿ves? Por ejemplo, todo lo que tú sabes son tus preferencias y el examen es la utilidad. En un examen uno nunca puede escribir todo lo que sabe realmente, ¿no? Ni lo puede expresar 100% bien. Siempre es un instrumento imperfecto. Y tampoco sabes todo lo que te preguntan, ¿sí? Exacto, sí, ¿no? Digamos, ahí hay. ¿No? Pero supongamos que sí lo sabes todo, ¿no? Y, o sea, tú haces así. Sí, pero pues, tristemente es una tabla de medición. Sí, pero tal cual, es imperfecto, ¿no? Partimos de ahí. Entonces, por eso es que lo que necesitamos es una habilidad que les va a ayudar mucho para el examen, es saber argumentar y tener mucha claridad y una buena exposición lógica de lo que quieren presentar o de los argumentos que quieren desarrollar.
O sea, si la explicación es buena y el argumento es bueno, a lo mejor la gráfica no es tan buena, pero importa más el argumento. No, es que O si el argumento es bueno, la gráfica buena no significa bonita ni perfecta, pero significa coherente. O sea, sí van de la mano, no van a perdonar la gráfica. Sí, claro. Es que la verdad es, en la representación gráfica, y los economistas no me dejarán mentir, la representación gráfica es la versión más simplificada de cómo funcionan los conceptos, ¿no? Tenemos otras formas de expresarlo, son mucho más complejas en términos formales matemáticos, que por tanto no nos interesan ahora porque buscamos los conceptos. Pero esto es una representación muy simplificada de cómo esto funciona. Y no podemos obviar. No, a ese nivel de poder más o menos. No para todo, no todo tiene una gráfica, ¿no? Hablar de los supuestos no tiene una gráfica. Ahí no hay gráfica, pero donde sí la hay, pues la hay. Y tenemos que entender bien cómo funciona. Pero de nuevo, nada va a ser extra a lo que hemos trabajado aquí. De lo que hemos trabajado aquí va a salir el examen, ¿sabes? O sea, de esta selección, porque se dan cuenta, el libro es mucho más complejo, ¿no? Mucho más amplio. Aquí lo que hay es una selección muy discreta de cuáles son los principales conceptos que se están planteando en ese libro, que es único en parte para que no tengamos, no porque los otros no sirvan, sino como tenemos poco tiempo, nos enfocamos de una manera y ya está, ¿no? Forma de simplificarlo. Pero de esta selección discreta que está en el libro es de donde va a salir el examen. No hay nada más que hacer, no hay necesidad de pensar. ¿Se esperaba que el examen fuese así o que tenía otra expectativa? No, entonces tú nos vas a poner la pregunta o la gráfica y nosotros vamos a tener que de ahí expresar o argumentar. Exactamente. No. Y mostrar eso. Por ejemplo, una pregunta de examen podría ser ¿cómo construyo yo las curvas de demanda? Así, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo primero? Defino las curvas de demanda. ¿Qué es una curva de demanda? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene? Son dos ejes, precios y un bien. Cantidad de un bien. Y luego tengo que hablar de las curvas de sendas o de las sendas de precio-consumo. ¿Qué significan? ¿Y cómo se construyen? Con las curvas en diferencia, ¿no? Entonces ahí, para construir la curva de demanda, tengo que concatenar muchos conceptos. Las curvas de diferencia, qué es un precio, cómo se construye la senda de precio-consumo y finalmente, cómo construyo la curva de demanda. Entonces, en esa pregunta se puede evaluar una concatenación de ideas, ¿no? Y lo importante es mostrarla de una manera clara, lógica, ordenada. Por eso, la verdad es que no es una cuestión tanto de cuántas preguntas, y, o sea, les mentía cuando les decía que eran 50 preguntas. No, pero en una te vienen como 50 respuestas. No, pero lo importante es, no son demasiadas preguntas, lo importante es ver una buena estructura lógica y una buena argumentación, ¿no? O sea, que es dentro del perfecto que es el examen, como lo mejor que tú puedes hacer para expresar lo que es entendido, ¿no? Y además que bueno, de hecho, hay una profesora rusa que a mí me gusta mucho ella, dimos clase, una curso de metodología que fue muy interesante, metodología y teoría, y ella decía que sin lenguaje no hay ciencia, ¿no? Entonces, saber expresarse bien, tanto de forma oral como de forma escrita, y particularmente de forma escrita, es muy importante para desarrollar habilidades de investigación, sí, pero también de gestión. Un buen gerente tiene que saber expresarse bien en público
y tiene que saber redactar. Luego uno no se los encuentra siempre. Y es terrible, es muy vergonzoso leer algunos correos de un gerente, ¿no? Que puede tener un cargo alto, pero entre los errores y los horrores, ¿no? Y a ustedes eso a nadie le va a pasar, ¿verdad que no? Y una forma de evitarlo va a ser el examen, ¿verdad que sí? Sí. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces es eso, es estructura lógica, desorden, organización. No me vayan a matar, pero mi lema de vida es orden, planificación y sistema, ¿no? Orden para las cosas, planificación para el tiempo y sistema para las cosas y el tiempo, ¿no? Organicen el examen así también. Tienen las preguntas, hagan un esquema de qué es lo que quieren responder. Nosotros cuando escribimos artículos científicos, que son complejos, la verdad, sí son difíciles, ¿no? Lo primero que hacemos es un esquema, un esqueleto. ¿Qué es lo que voy a contar en eso? ¿No? Primero, claro, partimos de una plantilla, lo tenemos tan parametrizado como es posible. Una plantilla, nos ponemos objetivos, planteamos qué es la metodología, cuál es la literatura relevante, etc., ¿no? Evidentemente, para el examen no es que ustedes vayan a hacer eso. Les hablo nada más de la estructura. Creamos una estructura. De esa estructura la comenzamos a complejizar, la comenzamos a llenar con contenido. Y luego desarrollamos eso. Y vamos haciendo modificaciones. Entonces, al nivel de cada pregunta, no es para que hagan un tratado, pero es recomendable que muestren cuál es la estructura de la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el orden que tiene esa respuesta? Organícense. ¿Sí? Orden, planificación y sistema. Entonces, organicen sus pensamientos, sus ideas, antes de ponerse a escribir. Hagan una pequeña estructura, lo organizan, muestran cuál es la lógica de lo que quieren responder y ya luego desarrollan. Eso es más útil que comenzar a agarrar el lápiz y echarle duro, ¿no? Que uno después dice, bueno, esto empezó por aquí, no, que sigue aquí. Y es muy difícil de leer, y cuando uno encuentra dificultades para leer, pues ¿cómo va a evaluar? ¿No? Si tenemos limitaciones para comunicarnos. Entonces, lo primero es la estructura. Tengan estructura, tengan argumentación, sigan la lógica. Háganlo cortito, no tienen que hacer un testamento, hacen cortito, que es lo que quieren presentar, y ya luego comiencen a desarrollar. Esa es una buena estrategia para las pruebas, ¿no? Porque a ustedes mismos les ayuda a hilar las ideas. Para mate también se hace así, ¿eh? No sé, ¿les van a pedir demostraciones de matemática? ¿No? Las demostraciones son simplificadas, ¿eh? Uno planifica cómo va a ser una demostración. Y cuáles son los pasos, más o menos, a dónde va a llegar. No es que uno comience a echar el número de... Yo siempre recomiendo la paranoia como modo de vida, ¿no? Es una vida muy divertida. Ok, ¿qué más preguntas, Tenemos una hora más para preguntas. A mí sí me gustaría, en la medida de lo posible, que una semana antes del examen se organizaran y tuviésemos una sesión de preguntas de 2 horas, ¿no? Creo que eso sería muy bueno. Sí. Para ello no les puedo organizar a todos ustedes, ¿no? Se organicen entre ustedes. ¿Y le mandamos correo? Busquemos, sí. Si puede ser dentro de los horarios de la clase que teníamos ya, preferiblemente el martes, ¿no? Para que no sea un viernes, que es un poco más pesado. Intentemos que sea un martes a las 3 de la tarde. ¿O al mediodía? No, en la tarde. ¿Qué prefieren? Bueno, ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Me tienen que avisar con tiempo. No, pues sí, el segundo martes. ¿Para qué le buscamos? Sí, por eso, pero estamos viendo el horario. O sea, ¿usted? Sí. Pero lo organizamos. Yo necesito que me avisen con tiempo porque hay que reservar un salón. Ok, ¿No? Probablemente estén vacíos y no haya problema, pero... ¿Y si sí? ¿Te complica? ¿Sí hay problema? Claro. A ver,
Hoy es viernes, el miércoles de la semana que viene me dicen cuándo quieren la clase. Va, a más tardar. ¿Tú te encargas? Sí, me dices. Bueno, o pasa con Diana y de una vez reservo el salón. Sí, ya reservo el salón. Reservo el salón. Si es el martes, avísame tan pronto como sea posible para bloquear. Si es el martes. O si es el martes, nada más tendríamos que recordar el horario. ¿Parece bien? El martes. Segundo martes. Y el 6. Ah, el 6. Martes 26. Una semana de Ok, más preguntas. Bueno, les doy recomendaciones generales entonces. ¿Cómo estudiaría yo? Ajá. ¿No? Mejor tú dinos, ¿qué tenemos que hacer? Si tienen las preguntas ya hechas, Muchísimo. Ahí tengo un prototipo de examen, pero no lo voy a cambiar. ¿No tienes algo como un prototipo de examen que nos dijeron? A ver, les voy a hacer, o sea, no las preguntas del examen, pero que dijeras, o sea, una pregunta ¿Qué tema redactado? y ya con eso, o sea, Pero no lo tengo aquí escrito, pero es lo que les estoy comentando, ¿no? Esas son las preguntas tipo examen. No va a ser una sorpresa de esta es la ecuación, desarrolla. No va a haber sorpresas en el examen. De nuevo, el examen, esto es una selección discreta del libro. El examen es una selección discreta del contenido del libro. Ya está. No hay sorpresas. Claro que no. O sea, todo el examen va a ser de alguna manera un extracto de las presentaciones. Se puede pedir, sí, un adicional de relacionamiento, ¿no? Como, o sea, de esto, de entender qué pasa así, ¿no? Por ejemplo, lo de la maximización no está exactamente dentro de la presentación, pero no está fuera tampoco. no, pero ¿No? entonces se puede ir a lógica. Exactamente, sí, sí, lo puedes desarrollar. Eso sí se puede pedir, pero no es que, bueno, nunca trabajamos las fórmulas y ahora en el examen lleno de fórmulas. No tiene sentido, ¿no? Si el examen está hecho para, de nuevo, nos interesa mucho, sí, que los conceptos estén suficientemente claros para que cuando vayamos al micro, ya eso, exactamente, tengamos una buena base, una base mínima para seguir trabajando. Ya micros todo el trimestre, ¿no? Sí, bueno, pero también ustedes, como es por ejemplo, los que son periodistas, no tienen nada que estamos estudiando a veces manchas cruzadas para poder entender otro lenguaje, porque finalmente es otro lenguaje. Sí, o sea, tenemos todavía, como yo les decía, tenemos todavía 4 meses para estudiar por nuestra cuenta, o sea, a un ritmo acelerado, o sea, porque finalmente pues es un curso de que no es un semestre, 2 semestres. Sí. Sí, y de hecho, nosotros pensando en esto, y que tampoco podemos dar todo el semestre para este tipo de microeconomía, porque hay que preguntarles otras visiones de la economía. Que eso es, lo particular que tiene esta maestría es que no es que desprecia, pero considera que esta visión de la economía es un caso particular. Y sirve para algunas cosas muy puntuales. Pero que existen otras visiones que pueden ser más comprensivas, ¿no? Que pueden ser más amplias, que son distintas y hay que verlas. Entonces hay que ver esto y hay que ver las otras visiones, ¿no? Por tanto, no podemos verlo todo con el extremo detalle, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la clase de micro? Nosotros repasamos tal cual con estas mismas presentaciones, las reforzamos, esta misma, y este es el mismo nivel. Y ya luego comenzamos a hacer los planteamientos nuevos. Eso es lo que nosotros hacemos. En micro 1 a nivel conceptual y en micro 2 ya hacemos formalización. Y ahí ya se agarramos y descuartizamos modelos, ¿no? Que esa es la otra. Agarramos un modelo y agarramos pedazo por pedazo qué significa cada variable, qué significa cada función. En parte. ¿No? Ok, entonces, ¿cómo yo estudiaría esto? ¿No? ¿Qué es lo primero que voy a agarrar? El libro o las diapositivas. Las diapositivas, exacto. Eso es. Entonces,
yo agarraría primero las diapositivas e iría marcando en el libro dónde están los conceptos más claros, ¿no? Claros, perdón. Y luego, ¿qué haría? Daría una lectura a todo el libro, ¿no? A todos los capítulos que están aquí, leerlos, ¿no? Y me detendría donde están estos extractos, que si están aquí es porque de alguna forma, bueno, hemos considerado que son como los más estructurales, ¿no? Los más importantes. Hay muchos otros detalles que no están aquí, que son complejos también. No los tengo que ver todos, tengo que detenerme sobre todo en estos. Pero para poder entender esto, uno no puede leer un texto saltándose, ¿no? Así como un sapito, ¿no? No, uno tiene que sentarse de corrido. Entonces lo lees de corrido, pero no te detienes en todo, te detienes principalmente en esto. Ese es el truco. Y lo vas siguiendo. Hay algunos capítulos que nos saltamos, ¿no? Y que es una lástima. Que quizás eso para el curso de microeconomía sí lo vamos a retomar como los de la teoría de juegos, ¿no? Para los procesos de toma de decisión. Eso sí lo vamos a retomar. Pero aquí no está. Entonces, por ejemplo, de ese capítulo me lo podría saltar para concentrarme en eso. ¿Sí? Y lo que haría para verificar si estoy entendiendo bien los conceptos es hacerme preguntas, ¿no? Trabajar en equipo ayuda mucho. Si pueden hacer equipos o si pueden hacer sesiones entre ustedes, yo se lo recomiendo mucho. Pero hacerse preguntas de cómo funciona esto, cuál es la lógica que está detrás de esto y cómo esa lógica se expresa en el concepto, ¿no? Que puedan ustedes hacer la hilación entre estas dos cosas. E irlo construyendo. Sigan el mismo orden que están planteados en la diapositiva. Y tengan la seguridad, porque eso sí se lo garantizo, que no va a haber nada en el examen que no haya sido puesto en una diapositiva y que no hayamos discutido en ningún nivel. ¿Sí? De manera que ustedes, cuando tengamos esa sesión de preguntas, en la fecha que terminemos de decidir, ya pueden venir con un contenido que está delimitado, que se sabe cuál es, y que por tanto pueden tener mucho más seguridad en qué te van a preguntar, ¿no? Así lo estudiaría yo. Y eso es el objetivo. Creo que les pasé el libro en inglés y en español. ¿Sí? No. Yo tomé todo el libro en inglés, porque siempre trabajo en inglés, así que si hay algunas diferencias en los términos, probablemente los que estén en la diapositiva sean los raros, ¿no? Porque como yo lo aprendí en inglés, yo no sabía cómo lo traduje más o menos como yo pensaba, pero nunca hice la verificación con el libro, soy muy honesto. Siempre los trabajo en inglés. Ya sí. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Entonces, por ejemplo, si pues yo quiero decir como o sea, cuando lo que entiendo es que cuando nos hacen una pregunta, todas las preguntas van como conectadas, ¿no? Creo que se van construyendo un muñequito, como decían acá. Entonces, esto viene de esto, pero posteriormente va a ser esto para finalizar tu, no sé, tu curva de demanda va a ser esto. No, pero eso se va desarrollando con todo un proceso. Claro. Y la pregunta es sobre la curva de demanda. Pero si yo sé lo que es una curva de demanda y cómo se construye, yo, exacto, no puedo no hablar de las curvas indiferentes. Porque la curva de demanda necesita el concepto de curva de demanda. Y ese es el que yo sé que estamos buscando. No que me demuestres matemáticamente cuál es la fórmula de la curva de demanda. Eso no, en este momento no. Pero es eso. Pero si no vas a hacer nombres como la que los que estábamos viste, el diagrama de equilibrio y bienestar social. Exacto, sí, esa es una pregunta. Así, y no nos vamos a decir, explica, bla, 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 bla.
Eso es una pregunta. Ahora, demostrar el equilibrio general no es una pregunta de examen. ¿Cuál les preocupa más? ¿Gestión, micro o mate? Esta, micro. ¿Micro? ¿Me preocupa más? Está bien, me alegra. Pero quiere decir que le van a dedicar más. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que el profesor de mate también nos dio clases extras entre semana. Okay. Pero no nos quedaba el tema, ¿verdad? Y nos decía, bueno, puedo llegar una hora hasta el día. Entonces, como que poco a poco fuimos avanzando y aclarando las dudas, ¿no? Sobre todo más en ustedes. ¿Entonces crees que le falta más tiempo a este curso? Quizás. Pues ¿Puede la ser? verdad, o sea, ¿Puede ser? personalmente yo, Mónica, sí. Yo también, porque no entiendo las gráficas. Micro, o sea, sí solo lenguaje. Sí, apenas estamos entendiendo los conceptos y después empezar a integrar esos conceptos es donde nos está costando. Mira, es que, por ejemplo, empezamos con acá, ¿no? Empezamos con lo que son bienes, y demás. Entonces, sí está padre, es otro lenguaje, y entonces como que ya empiezas a ver, bueno, es esta, más esta, y le vas agregando más conceptos, un gráfico. Entonces, cuando ya cambias el sitio de entonces como que son muchos conceptos que a mí en lo personal como que no es memorizar, no es como comprenderlos, y ya poderlos seguir argumentando. Entonces, sí, por eso yo te preguntaba cómo iba a ser el examen, si nos ibas a poner la curva y nosotros tenemos que ver cómo va la curva y poder argumentar en base a la curva y demás para saber hacia qué más nos voy enfocando. Sí. Sí, no, pero eso es, o sea, puede ser las dos cosas, ¿no? Una pregunta de examen es tal cual. ¿Cómo se construye una curva de demanda? Sin nada, sin gráficos, sin nada. Esto es la pregunta. Ya. Sí, entonces que obviamente si sabes cómo se construye gráficamente la puedes. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Otra pregunta puede ser marque. Voy a hacer varias preguntas, ¿no? Te puedes poner esto. Y decir, en el corto plazo, señale cuáles son o desde dónde estaría la empresa dispuesta a producir. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Profesor Barton, ¿me conocen? Ok, desde aquí, ¿cuál es el área donde la empresa comenzaría a producir? Arriba de la alineación. Exactamente, de alineación de abajo, ¿no? ¿Por qué? Esa es una pregunta de examen. Ahí es cuando. ¿No? ¿Por qué? ¿Quieres de nuevo entender la cosa? ¿No? No es hacer la gráfica y mostrar que es P2, P3. No, el concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo lo representó ahí? Es donde alguien se cubre con el costo de producción. ¿Cuál es el costo medio? Es el costo variable medio. No considero los costos fijos porque los costos fijos siempre caen con la cantidad. A largo plazo. Bueno, no a largo plazo, con el incremento de la producción. Entonces es así, ¿no? Entonces, por eso es. Yo desarrollo ese argumento ahí. ¿Lo vamos a manejar como costo medio variable ¿Cómo? o como costo medio? Aquí es costo medio variable. Porque el costo medio es el costo medio total. ¿Sí? Pero aquí es el costo medio variable. Y ahí tengo que decir que no meto el costo fijo porque
caen con la cantidad. ¿No? Entonces, en términos de los costos fijos, siempre lo mismo. Esa es una pregunta de examen. Ahora, estas cosas se demuestran, también matemáticamente, que es justamente lo que les quiero decir. Yo lo puedo demostrar así, pero también, esto es una función que ve en la función, ¿no? De más. Okay. Esto es una función, ¿cierto? Sí. Esa es función. Y esto es función. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago, si quiero demostrar este punto, ¿qué es? ¿Qué significa ese punto? X. No. Significa que la función MC es igual a la función A. Eso es lo que significa. Entonces luego veo, bueno, ¿cómo es la función FMC? No, la función FMC es eso es exponencial. Vamos a poner las todas para no. AX cuadrado más B X, ¿no? Y la función f de ABC también, pero es de X cuadrado más 6 más E. Y luego hago esto igual a esto y lo mismo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto? En este rango, entre 0 entonces sí, pero eso no es tan interesante como no, yo iba muy bien cuando yo a ver, estos son los ángeles de acá, la tecnología, y después de ahí, pues cuando comenzó a ser más complicado. Porque es que lo que sí se necesita es un nivel de abstracción, ¿no? Que es el poder representar una realidad. Y a mí me cuesta dar este curso porque no creo en este tipo de, como una religión, no creo en este tipo de economía como en su nivel absoluto, que es normalmente como se estudia, sino como para ciertos casos muy particulares. Y entonces, claro, el asunto está en que tú tienes que abstraer todo el mundo como si funcionara como está descrito por los supuestos, ¿no? Y eso es una abstracción es eso, ¿no? Yo sé que el mundo no es así, pero tengo estos lentes, este dispositivo, y a través de este dispositivo miro el mundo. Y me abstraigo, y no sé si es la representación. Es el punto de referencia, con su parte. También es un punto de referencia. Pero bueno, eso es lo que hacen los artistas, ¿no? La gente que pinta cuadros hace lo mismo. En un mundo, y luego lo representa, lo plasma de otra manera. Bueno, aquí todos somos artistas de la comunidad. Entonces estamos mirando el mundo y lo estamos representando con esta gráfica preciosa, ¿no? Muy bonito. Y eso es quizás lo que toma más, porque es como más cansado, ¿no? Pero en matemáticas se hace igual, matemáticas también es una abstracción, ¿no? Realmente yo diría que matemáticas es el lenguaje y este es el modelo, ¿no? Este es el cuento. Yo escribo ese cuento con el lenguaje matemático. Por eso es que siempre la matemática estaba ahí, porque es como decirte, bueno, explícame, cuéntame 100 años de soledad sin letras. El 100 años de soledad está basado en letras, digamos, hay una relación entre el lenguaje que estoy utilizando y lo que yo quiero expresar, ¿no? O las traducciones de los libros, por eso son tan malas. No es lo mismo leer un libro traducido que leer un libro en lenguaje original, ¿no? Porque el lenguaje sí juega con la historia. Aquí igual, ¿no? Pero para esto hay una razón mejor. En otras visiones no. Y también son muy baratas. Ok.